John McClane no representa el arquetipo del héroe invencible y musculoso de las películas de acción de los años 80, sino más bien un tipo normal que es arrojado a unas circunstancias extraordinarias. Y esto siempre le ocurre cuando está de vacaciones, o cuando está suspendido laboralmente, o bien cuando se retira de la profesión. Es decir, John McClane no decide ser héroe, está obligado a convertirse en un héroe, porque está en el momento y lugar equivocados, porque no hay nadie más para hacerlo, porque no tiene otra opción que cumplir con su deber y responsabilidad como esposo, padre de familia, ciudadano y detective. Así que John McClane personifica al héroe inesperado, reacio, atípico, solitario, incomprendido y perseverante, que lucha contra probabilidades absolutamente adversas. Y aún así, John McClane no es en realidad el protagonista, sino el problema, tal y como lo confirma el guionista Steven Edward de Souza. En este sentido, la saga Duro de Matar se cuenta desde la perspectiva de unos héroes que quieren cambiar y conquistar el mundo. Si bien la narrativa superficial presenta a estos héroes como villanos a ojos de los profanos, o en otras palabras, en la narrativa oculta son los héroes de las sociedades secretas, y en consecuencia, John McClane es un obstáculo para los promotores y ejecutores de la agenda oculta, porque él representa la consciencia en acción. Es pues el único personaje consciente a lo largo de la trama, mientras los demás personajes profanos, ya sean policías, FBI o ciudadanos en general, son mostrados como tontos, dormidos e incluso manipulados por los medios de comunicación. De hecho, el cuarto poder del sistema, esto es, los medios de comunicación, está representado por el ambicioso periodista Thorburg, que al final de las películas siempre es golpeado por la esposa de John McClane. En la primera película, Duro de Matar, 1988, la trama transcurre en Los Ángeles y en el rascacielos Nakatomi Plaza, en su planta número 30. Una empresa japonesa celebra la Navidad con sus empleados estadounidenses, lo cual es aprovechado por 13 miembros de un grupo armado de origen alemán, liderado por Hans Gruber. Su objetivo es robar los 640 millones de dólares de la corporación, pero para ello se hacen pasar por terroristas. Seguidamente, un canal de televisión hace un programa con expertos en terrorismo. El FBI se presenta y sigue el manual antiterrorista sin importarle los rehenes, y la policía acata la exigencia de Hans Gruber de liberar a los hermanos de los grupos revolucionarios que se encuentran en prisión. Sin embargo, el terrorismo es solo un anzuelo, le dice Hans Gruber al señor Takagi, presidente de la corporación Nakatomi, mientras se compara con Alejandro Magno, pues siente que está a punto de conseguir su objetivo, al igual que el rey macedonio cuando conquistó los reinos de Oriente. Precisamente el símbolo Alejandro Magno está conectado con la sociedad Calavera y Huesos, pues en 1988 el vicepresidente de Estados Unidos era George Bush Sr. En 1989 este se convierte en presidente de Estados Unidos e inicia la primera campaña en Medio Oriente. George Bush Jr. es presidente desde 2001 hasta 2009, periodo en el cual se producen las invasiones de Afganistán e Irak en 2001 y 2003, es decir, se invaden los antiguos territorios del imperio de Alejandro Magno. Retomando la narrativa de la película, entre las plantas 30 y 35, sobre todo las plantas 31, 32 y 33, John McClane elimina poco a poco a los supuestos terroristas. Por otro lado, Hans Gruber ordena poner explosivos en la azotea y allí envía a los rehenes. Sin embargo, John McClane consigue desbaratar los planes de Hans Gruber y este cae desde la planta 32. De hecho, el edificio es un personaje fundamental en esta película y es un símbolo que tendrá conexión con el evento histórico 11S. Por ejemplo, el cartel cinematográfico muestra el edificio Nakatomi Plaza con dos ilusorias fachadas que aparentan como los dos edificios del World Trade Center. Además, en la imagen se observa la explosión de la azotea y la mitad del rostro de John McClane aparece oscurecido y tapado por el edificio, simbolizando así el ojo del iniciado, el ojo de la providencia y el ojo
de Horus, tantas veces asociado al 11S. Precisamente la primera escena de la película se produce en un avión, donde John McClane habla con un pasajero, a quien le revela su miedo a volar en avión, y como todo héroe tiene un punto débil. Seguidamente, el pasajero le dice: ¿no le gustan los aviones? Entonces, le digo el secreto después de un viaje en avión: cuando llegue a su destino, quítese los zapatos, junte los dedos de sus pies y camine por su moqueta. Confíe en mí, lo llevo haciendo 9 años. Luego aterrizan y el pasajero se da cuenta que lleva una pistola, pero John McClane le responde: tranquilo, soy policía, lo llevo haciendo más de 11 años. Así pues, en la primera película, Duro de Matar, John McClane integra los arquetipos culturales y psicológicos del loco y el héroe. Es decir, como loco, su éxito radica en su habilidad para actuar de manera impulsiva, espontánea y adaptativa, confiando en su instinto y en su intuición, enfrentando riesgos sin vacilación, y como héroe destaca su capacidad de sacrificio para superar desafíos difíciles, de los cuales emerge como salvador que triunfa sobre el mal, y como una persona que ha profundizado en su autocomprensión y conexión con su ser interior. O en otras palabras, John McClane aprende una lección en la peor situación posible y se convierte en una persona mejor, aunque no muy diferente. En la segunda película, Duro de Matar, de 1990, John McClane reaparece en un aeropuerto, donde lucha contra un grupo de militares estadounidenses disidentes con el gobierno de Estados Unidos, que decide ayudar a un dictador que es fundamental para el narcotráfico internacional. Otra vez los villanos son identificados con terroristas, y otra vez John McClane emerge como el héroe imperfecto e imprevisto que arruina los planes del coronel Stuart. En la tercera película, Duro de Matar, La Venganza, de 1995, Peter Gruber lidera un grupo terrorista de origen alemán para vengarse de John McClane, quien asesinó a su hermano en la primera película. Por eso, Peter Gruber amenaza a la policía con más explosiones si el teniente John McClane no participa en un juego llamado Simón Dice, en el cual el terrorista decide ciertas misiones o acertijos que John McClane debe resolver en un tiempo determinado. De esta manera, McClane, junto al ciudadano Zeus, están distraídos resolviendo acertijos como en la mitología griega, mientras la policía está superada por el caos provocado por los terroristas. A lo largo de la película se observan las Torres Gemelas en el minuto 33 y se muestran referencias simbólicas que evocan el contexto caótico del futuro 11S. Sin duda, todo esto conecta con las otras dos películas, es decir, con el rascacielos Nakatomi Plaza y con el aeropuerto de Washington, y también demuestra que los villanos de las tres primeras películas son el mismo personaje colectivo, es decir, una sociedad secreta o discreta con tentáculos en los ambientes políticos, económicos, sociales y militares. O dicho de otro modo, los terroristas de las tres primeras películas, que liberan al narcotraficante y roban los bonos al portador de la corporación Nakatomi y el oro de la Reserva Federal, son pues miembros de Calavera y Huesos, también llamada Logia 322. Cabe decir que esta sociedad secreta fue fundada en 1833 en la Universidad de Yale y se ha financiado con proyectos ilegales relacionados con el narcotráfico, sobre todo durante las guerras anglo-chinas del siglo XIX, la guerra de Vietnam en la segunda mitad del siglo XX y la invasión de Afganistán en el siglo XXI. También destaca por los símbolos de la Alemania nazi en sus rituales y por la presencia de sus miembros en el complejo industrial militar y en el estamento político de Estados Unidos. De hecho, en 2001 acontece el 11S, con un presidente iniciado en la citada sociedad secreta, y en 2004 George Bush Jr. y John Kerry fueron los candidatos a la presidencia, y los dos son miembros de Calavera y Huesos. Y precisamente en 2004 el director Oliver Stone estrena la película Alexander, y comienza a difundirse el paralelismo entre Alejandro Magno y George Bush. Teniendo en cuenta esto, las tres primeras películas responden al enfoque de los villanos y escenifican el mundo desde la perspectiva de los poderes fácticos y secretos, donde John McClane es un peón desorientado
en el tablero de ajedrez. Es un héroe imprevisto que puede salvar el día en los finales felices de Hollywood, pero solo es un problema puntual en estos planes ocultos de larga duración. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.